¿Qué pasó? ¿Todo bien, mi estimado? Yo estoy bien. Ya, ¿no? Pasmado. Bueno, ya. A ver, martes y miércoles estuvimos hablando de este tema, del tema migrante. Porque Ferromex decidió suspender servicios durante unas horas, unos días, por justo la magnitud, ¿no?, del problema que estaba representando. Y ayer hablamos con Mauricio Flores, ¿no?, todas las repercusiones que podría llegar a tener, al menos en tema de lana y desde Estados Unidos. Para hablar de este asunto, orígenes, causas y demás, está con nosotros el doctor Manuel Martínez Justo, él es internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos, un gusto saludarte, aunque sea en la distancia. Bueno, pues a veces es lo conveniente, ¿no?, para ambas partes y para tenerte aquí incluso en pues esta situación, mi estimado doctor Manuel, porque siento que a veces este tipo de emergencias migratorias, no sé tú cómo lo percibas, pero como que nos agarran desprevenidos, ¿no? Como al tigre de Santa Julia, de repente ya cuando nos damos cuenta ya tenemos el problema encima y pues evidentemente las autoridades no están preparadas para nada, ¿no? Y pues digo, llega el tema como de Ferromex, por ejemplo, que se sienten con la necesidad de parar, ¿no?, los trenes porque la cosa se puede poner bastante complicada en caso de que llegue a haber pues un accidente, una tragedia. Y pues ellos, obvio, no quieren estar involucrados, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde viene esta segunda ola? ¿Por qué tenemos esta nueva movimiento tan grande en tema de migrantes? Bueno, yo diría que el tema migratorio no es nuevo y empezó con mucha fuerza desde el gobierno, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, que mandó mensajes en el sentido de que los migrantes serían muy bien recibidos en México, que tendrían opciones en México, y eso abrió la posibilidad para que se fueran incrementando el número de migrantes. Y a pesar de que cuando Donald Trump nos pidió que pusiéramos a la Guardia Nacional para evitar estos grandes flujos migratorios, pues desde luego se paró un momento, pero al cambiar la administración, al ganar la elección Joe Biden, esto parece otra vez volver a desbordarse. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que no tenemos una política consistente migratoria en México. Y los países, no solamente centroamericanos, sino también de Sudamérica, Venezuela, Colombia, y otros países que tienen problemas de seguridad, tienen problemas de crisis económica, tienen problemas de bajos niveles de vida, pues evidentemente buscan mejores alternativas. Pero además de esto, se unieron de países caribeños, no solamente Cuba, sino también Haití y países africanos. Parecería que están muy lejos de nosotros, pero también llegaron aquí. Entonces, yo diría que en general me parece que podríamos decir, sin duda alguna, de que no tenemos una política migratoria consistente para poder ni frenar estos flujos tan importantes de migrantes, ni tampoco al mismo tiempo para poder absorberlos o negociar con los Estados Unidos que puedan abrirle las puertas y por lo menos regular de alguna manera estos flujos tan importantes, que te doy algunas cifras, Sí, sí. Carlos, pero alrededor de unos 600, 700 mil personas han entrado a México y tratan de emigrar hacia los Estados Unidos. Si pensamos que Estados Unidos solamente va a recibir a una parte mínima de estos migrantes, bueno, en algún lado se van a tener que quedar y esto genera una crisis muy fuerte. Segundo, el problema deriva también de los traslados. Esto de que no sabíamos, no éramos conscientes de que iban a utilizar los trenes como forma de traslado, yo creo que es muy ingenuo decirlo. Desde hace mucho tiempo sí, los no. migrantes... Es lo que te iba a decir, Manuel. O sea, llevan años, güey, o sea, usando los trenes como medio de transporte para llegar a la frontera norte. O sea, alguien que no haya vivido, ¿no?, en este país ni leído un mendigo periódico, a lo mejor te la compro, ¿no? Pero cualquier persona con tantita noción, ¿no?, de cómo se mueve el tema migratorio en este país, sabe que se usan los trenes en este país, que son de carga, para moverse, ¿no? Así es. De hecho, bueno, recordarás y recordará todo tu teleauditorio que la bestia era el tren, así le denominaban comúnmente, era el tren que utilizaban
los migrantes centroamericanos, pero también haitianos, sudamericanos y africanos, para desplazarse desde Chiapas, llegar a la Ciudad de México y de ahí trasladarse hacia la zona del Bajío y luego tratar de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Los otros medios, desde luego, eran los camiones de transporte de mercancía y otros que de alguna manera contratan los migrantes o les hacen el favor humanitario, que es el caso de menor, para llevarlos hacia la frontera o acercarlos hacia la frontera de Estados Unidos. Pero los trenes se han convertido, por lo menos en los últimos meses, en el medio preferido por ellos. Cuando esto se desborda es cuando realmente nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que es un problema y un problema muy serio. Lo que nunca habíamos tenido es un traslado tan importante de migrantes como lo que ha ocurrido en los últimos 5 días, donde alrededor de 4,000 migrantes, según las cifras que así nos reportan, tanto Ferromex como algunas agencias de noticias, bueno, se subieron a los trenes y eso hace imposible que puedan ir transitando sin riesgo de la vida de estos migrantes. De ahí el peligro que conlleva y de ahí que sea mejor frenarlo con todas las consecuencias económicas que eso lleve y también desde el punto de vista político que arriesgarnos a la pérdida de vidas humanas. Más o menos, te doy también una cifra que estaba leyendo recientemente, pero Ferromex reportaba que alrededor de 2 vidas se pierden diariamente en esta utilización de sus trenes para acercarse a la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, mi estimado doctor Manuel Martínez Justo, siempre nos ha un placer tenerte por acá. Te mando un fuerte abrazo hasta la FES Acatlán y pues ya estaremos viendo a ver si una de esas te tenemos aquí de nuevo, mi estimado. Será un privilegio y un gran placer y saludarte en persona, mi querido Carlos. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, mi estimado doctor Manuel Martínez, gracias.